Un saludo a los televidentes de Canalú. Estamos hoy con el escritor mexicano Adolfo Castañón, quien viajó a Colombia por la Feria del Libro de Bogotá. También viajó a Medellín y participó en el Martes de Paraninfo con la Universidad de Antioquia. También tuvo una charla en la Universidad de AFIT y estuvo en el lanzamiento de un libro en el Taller 7, que es un sitio de artistas de Medellín. Maestro, ¿cómo se ha sentido en esta ciudad después de tantos años de no haber recorrido sus calles? Bueno, apenas he estado unas cuantas horas, pero pues me siento a gusto. Medellín es una ciudad que se parece un poco a la ciudad de Jalapa. Tiene un clima como de subtrópico húmedo. Claro, también tiene cosas diferentes. Y pues hay aquí muchos amigos y espacios tanto culturales como naturales interesantes, dignos de visitarse. Entonces, pues me he sentido a gusto, y me dio mucho gusto regresar, eso. Y también un saludo al auditorio de la televisión universitaria. ¿Cómo ve ahora, después de todos los años que no ha estado acá, esta Medellín en relación a su crónica sobre Medellín de hace unos años, en relación también al texto de George Steiner, donde usted tiene una relación directa con la escritura de ese texto, por sus vínculos con el autor y por sus referencias culturales de este territorio? Bueno, en efecto, en el texto de Steiner, que se llama A las 5 de la tarde, que es de las 5 de la tarde, que es un cuento donde una banda de poetas mexicanos, discípulos de Octavio Paz, vienen a Medellín desde México a hacer un ejercicio de exorcismo de la violencia por medio de la poesía. Bueno, se trasluce un Medellín muy violento, sacudido por el narcotráfico, la violencia. En mi crónica, bueno, y yo soy traductor de ese texto y además un poco uno de los personajes lleva un nombre muy parecido al mío. En lugar de Castañón se llama Castañón. En el texto que escribí de crónica hace unos años de Medellín, yo me fijé mucho en ciertos datos, digamos, del centro urbano, del centro de Medellín, y también me llamaba mucho la atención el colorido, la energía, la condición un poco trepidante de esta ciudad. Hace unas semanas salió en un periódico español, en uno de sus suplementos de periódicos españoles, un reportaje sobre la ciudad de Medellín, me parece que era en el periódico El País, donde se hablaba de las transformaciones de la ciudad y de los espacios aquí, y un cierto, digamos, camino hacia la restitución o recuperación de la civilidad después de la violencia. Y bueno, creo que por lo que se lee en la prensa, doy ejemplo de ese reportaje, y por lo que me ha tocado ver ahora, como que hay un cambio en el clima de la ciudad, en específico. Curiosamente, yo creo que ese cambio
También hay que pensarlo en otro sentido, en el sentido de que quizás América Latina, por el contrario, se ha ido asomando cada vez más a los espacios, digamos, de la violencia y de la disolución de los pactos y de los lazos sociales, pero como que en Medellín esto tocó fondo y hay una especie de resurgimiento, ¿no? Eso es lo que yo siento. Usted ha realizado y ha incursionado en muchos géneros literarios, poesía, ensayo, cuento, crónica, diario, libros de viajes, libros de recetas culinarias. O sea, es un prontuario bastante extenso, pero remontándose a esas interrelaciones entre esos diversos libros, llegando como a sus orígenes, es muy importante en muchos de ellos la biblioteca familiar y las referencias que usted hace a ciertos vínculos con algunos libros leídos al interior de la familia, cómo ese entorno de esa biblioteca fue de alguna manera gestando y articulando su interés por la literatura y su trabajo creativo. Bueno, en efecto nací en una casa que era una biblioteca, o una biblioteca que era una casa, hijo de un matrimonio de profesionistas liberales de clase media, que se educaron, que nacieron en el digamos en el contexto de la consolidación de la Revolución Mexicana, es decir, en los años 30, 40, 50. Mi madre era dentista, me gusta decir que ella era escultora en diente, y mi padre era un abogado muy inquieto, muy lector, realmente muy lector, envidiablemente leído y ávido de leer, con muchas ganas de incursionar en los distintos territorios del saber, en la filosofía, en la historia de México, en la historia universal, en la literatura, en la novela, en el derecho, en la teoría política. Y bueno, eso nos marcó a mi hermana Margarita y a mí, de modo que nuestro contacto con el mundo de los libros fue primero un contacto, yo diría, como físico, o sea, los libros, la escritura, la cultura era algo que estaba ahí, que nos envolvía. A la vez, eso ya retrospectivamente veo que puede tener dos lecturas. Por una parte, ese espacio era un trampolín para saltar a otro lado, pero también quizás era una cárcel. Por una parte era un disparadero hacia el cielo, pero también quizás podía ser un pozo. Esa familia tenía como interés, pero no era una digamos, no era excéntrica. Había otras, y hay otras familias de México que obedecían ese común denominador. El apetito de ellos no estaba, o la idea de ellos no estaba tanto en enriquecerse materialmente, sino en transmitir a sus hijos una semilla de conocimiento, de avidez por el conocimiento, de información. Era un matrimonio laico, pero curiosamente todos los domingos íbamos a la iglesia o a las iglesias, pero íbamos a la iglesia no bajo una sombra ritual
o sea, porque ellos no eran creyentes, sino más bien para que mi padre nos diera clases de historia de la arquitectura colonial, de historia de la cultura. Íbamos también a las pirámides y desde muy chicos supimos que era un arquitrabe, que era un atrio, que era un arco de medio punto, que era una pirámide y por qué estaba orientada de cierta manera, y el valor que tenía, digamos, el pasado prehispánico y colonial de México, de modo que de alguna manera fuimos educados en un sentido, en una sensibilidad muy aguda hacia el hecho de que la historia sí existió, de que la historia no ha sido una fantasía. Paralelamente, como lecturas, también empezamos a entrar en contacto con la literatura mucho antes de aprender a leer. Un escritor colombiano me hacía recientemente una entrevista por escrito y me preguntaba cuáles habían sido mis primeros libros leídos, y yo le distinguía entre los libros que me habían leído y los libros que yo había leído por mi parte ya formalmente. Entonces, entre los libros que me leyeron inicialmente, me gustaría recordar un texto que es el cuento de Oscar Wilde, el gigante egoísta, que es una parábola en torno a la vida en la comunidad, una metáfora de cómo el verdadero jardín es la convivencia, la comunidad, la convivialidad. Ese cuento nos lo leyeron, también nos leyeron otros cuentos, algún cuento de Pushkin, cuentos provenientes de las tradiciones indias, me imagino que también relacionados con las 1001 noches, algún poema que mi padre se sabía de memoria, como los poemas de Antonio Machado, A un olmo seco, y A un olmo seco, hendido por el rayo, es el inicio de ese poema, que él recitaba con mucha emoción. No recitaba muchos, pero ese no lo hacía leer, de modo que nosotros como que teníamos prisa por aprender a leer y escribir. Yo aprendí a leer a los 5 años, mi hermana a los 4. Ella todavía se queja de que quizás su iniciación lectora fue prematura. Y tuvimos una relación muy ávida con el universo de las letras, también con el universo de la música, con una también apertura a la curiosidad en un sentido muy amplio, el zoológico, la historia, el Museo de Historia Natural, esas cosas, ¿no? Entonces, ese entorno, bueno, creo que fue un entorno, yo no diría que propicio, diría que un poco fatal, ¿no? O sea, nos tocaba eso. Por supuesto, también éramos niños y pues también de pronto salíamos a la calle a jugar fútbol, o a jugar los juegos que se juegan en la calle, pero las escondidas, el bote, esas cosas, pero como que de alguna manera mi hermana y yo desde muy pequeños tuvimos conciencia de que para bien y para mal éramos diferentes. Ese proceso inicial, casi que inaugural con la palabra, usted lo plasmó en su ensayo inédito Antes de la voz. ¿Cómo fue esa reminiscencia o esa evocación de esas primeras palabras, esas resonancias significativas
y sonoras con el lenguaje? Bueno, ese ensayo inédito, Antes de la voz, está inédito porque no lo he podido redondear, concluir, y en ese ensayo yo lo escribí al dictado de una pregunta de, bueno, ¿por qué todo esto de ser escritor y ser bibliófilo y ser una persona que está, digamos, atraída o imantada por los fantasmas de la biblioteca? Entonces traté de hacer una especie de viaje interior hacia el pasado y averiguar qué había pasado. Entonces reconstruyo en ese ensayo que, pues no es el proceso de adquisición de la lectura y de la escritura. Y en ese proceso encontré que pues mi primer amor, y mi primer amor no fue hacia una niña o hacia una muchacha, sino que mi primer impulso, digamos, erótico, fue hacia la letra D. Yo cuando aprendí a escribir y que me enseñaron la letra D, me parecía que la letra D era una cosa absolutamente maravillosa, intocable, que todas las palabras que tenían letra D en su cifra tenían una dignidad, un donaire que las hacía únicas y que las hacía singulares. Como que para mí el proceso de escritura, de aprendizaje de la escritura, creo que fue muy, muy importante y al mismo tiempo muy espontáneo. Yo recuerdo haber sido un niño que desde el principio nunca tuve dificultades para tener buena ortografía, para saber cómo se puntuaba. Otros signos de la escritura que me llamaban la atención y que en cierto modo me enamoraban eran, y todavía lo siguen haciendo, el guión, el paréntesis, el punto y coma, el dos puntos. Y después había unos signos que solo mucho tiempo después supe qué significaban, como ese signo que en tipografía se llama calderón y que es el signo de and en las teclas de las máquinas de escribir, y que otra de sus denominaciones es and per se and, y por sí y. Bueno, ese signo, que es como un signo casi musical, también me llamaba la atención. El signo de gato me parecía absolutamente fascinante, divertido incluso. Y también los números tenían su personalidad. Y desde muy temprana edad supe reconocerme en el número 8. Tuve conciencia de que yo era portador 8 veces del número 8. ¿Cuál fue el primer y último libro que publicó y qué relaciones y diferencias hay entre ellos? El primer libro que publiqué fue en 1978, Fuera del aire, pero en realidad el primer libro que publiqué fueron 3, porque publiqué Fuera del aire, El Reyesuelo y Cheque y Carnaval, pero digamos el primero fue Fuera del aire. Fuera del aire, y el último es este, que se titula La belleza es lo esencial. Fuera del aire es un título que en cierto modo, como este de La belleza es lo esencial, es como muy, en cierto modo, tajante o afirmativo, asertivo,
porque ¿qué puede haber fuera del aire? Es una fórmula que viene de los medios de comunicación: salir del aire, fuera del aire, estar fuera del aire. Ese librito, que está medio castigado porque solo he recuperado, digamos, la mitad de los textos que están incluidos ahí, es un librito que tiene unos pensamientos a caracteres, pequeñas viñetas, cuentos, narraciones, y curiosamente, gracias a esta pregunta, en este momento casi estoy descubriendo que entre ese primer libro y este reciente, el más reciente, hay un autor que está en los dos, que es el filósofo danés Søren Kierkegaard o Kierkegaard. Allá hay un epígrafe de Kierkegaard que dice que bueno, Kierkegaard está en los dos, para no digamos detallar demasiado. Aquí Kierkegaard está en la primera línea del primer aforismo, que es evocativo de un aforismo que él escribe en su diario y que dice lo siguiente: cuando todo se derrumba, quienes permanecen firmemente en su puesto parecen abalanzarse sobre los demás. Esta idea de que la fijeza puede ser dinámica es una idea que yo creo que recorre no solo el primero, sino el último, o este último, y que está en distintos textos. Por ejemplo, en el Pabellón de la Límpida Soledad hay un cuento pequeño a propósito de un hombre que pisotea la tierra en el mismo lugar, y la pisotea tanto y también en el mismo lugar hasta que siente que la tierra misma empieza a girar bajo sus pies. Esta idea de la inmovilidad, de la fijeza, para evocar a Lezama Lima como dinamismo, o del dinamismo como estática, es algo que yo creo que está en el aire de los libros que me ha sido dado escribir, o de los papeles más que libros que me ha sido dado encuadernar, y ya he tenido que encuadernar algo más de 30 veces esos papeles. ¿Quiénes han sido sus maestros y qué han aportado ellos a su obra? Bueno, pues en primer lugar, yo creo que los maestros de uno son sus padres, son las primeras personas que lo guían y lo inducen, conducen, y más en el caso nuestro, de mi hermana y mío. Pero bueno, fuera de ese ámbito familiar, que además yo tuve la fortuna de lograr de tener una relación, digamos, precisamente como de amigo, discípulo con mi padre. Pero fuera de ellos, los mencionaré brevemente. Huberto Batis, que me enseñó o más bien me encauzó mi apetito de lectura y lo tradujo en una disciplina. Él era maestro de teoría literaria en la Universidad Nacional, en la Facultad de Filosofía y Letras. Carlos Monsiváis, en el suplemento de la cultura en México, que me enseñó a hacer crítica literaria, a desconfiar de mis opiniones, a desconfiar de las opiniones de los demás, y
que me ha enseñado a lo largo de la vida a tener presente el buen humor y la ironía. Octavio Paz, a quien conocí muy precozmente desde 1975, pues ha sido una presencia que me ha enseñado y me sigue enseñando a través de sus libros muchísimas cosas, pero una de las cosas que yo rescataría en la figura de Octavio Paz es, por una parte, el entusiasmo, la capacidad de generosidad, y por otra parte el sentimiento de que la vida y la vida literaria y en fin, la vida política está presidida por un movimiento de lucha, agonía, combate, esfuerzo, confrontación, dialéctica, que no son del todo vanos, que no son del todo inútiles. Y pienso que hay otro maestro que ha sido importante para mí, que es don José Luis Martínez, que fue durante mucho tiempo presidente de la Academia Mexicana de la Lengua y que de alguna manera me llevó de la mano desde hace mucho tiempo hasta hacerme entrar a esa ilustre corporación, que me enseñó como la práctica de la escritura en un sentido muy agudo y muy puntual. Una pequeña anécdota: cuando él, como director del Fondo de Cultura Económica, don José Luis Martínez, llega como director del Fondo de Cultura Económica, me llama para encargarme un trabajo que era hacer una introducción sobre un códice prehispánico. Lo primero que me dice que quiere que haga yo ese trabajo, y lo primero que me pregunta es: a ver, enséñame tus manos, ¿tienes las manos limpias? Y lo segundo, me hace ver que me como las uñas. Y en otra ocasión me hace ver que le entrego un manuscrito con un borrón o con un tachón, y que los manuscritos en una editorial, aunque una editorial trabaja sobre los borrones y sobre los borradores y sobre los tachones, en ciertos momentos hay que hacer un alto y hay que entregar un manuscrito pasado en limpio, pasado en claro. Y otra cosa que me enseñó don José Luis Martínez, también en el ámbito así muy concreto, muy práctico, es que la crítica literaria, más allá de las argumentaciones, interpretaciones, teorías que uno pueda confrontar en su ejercicio o exponer en su ejercicio, debe de incluir necesariamente un cierto mínimo informativo, un cierto mínimo documental, o dicho de otra manera, cuanto más informativa, cuanto más preñada de historia comprobable, referente, real, sea un ensayo, mayor posibilidad de perduración tiene. Yo, con estas figuras, también yo diría que hay en el horizonte maestros efímeros que pueden ser los amigos, los compañeros, las mujeres, que la gente en general le va enseñando a uno día con día cosas. Pero bueno, regresando a estos maestros, creo que yo he tratado de tomar de cada uno una cierta virtud, una cierta destreza para ir templando mis armas. Y finalmente, otro maestro que tuve la fortuna y he tenido la fortuna, y que ya se mencionó en esta conversación, de tener, ha sido el escritor europeo británico
George Steiner. Me tocó traducir el libro Después de Babel, un libro sobre la traducción, que no era una cosa sencilla. Yo no sé por qué me metí en eso, pero me metí y lo hice. Hice muchas versiones de esa traducción, me tardé como 4 o 5 años en hacerla, pero la hice. Y bueno, eso fue fundamental para mí, haber traducido ese libro, porque en cierto modo me ayudó a despertar en mí la trama, la palabra, las facultades del ensayista. Me ayudó a tener seguridad en mi propia baraja. Pero tuve la fortuna después de encontrarme personalmente con Steiner y darme cuenta de que había otro dato que en cierto modo comparte con Octavio Paz, que es, y con Alfonso Reyes, que es un maestro que no tuve en la persona, pero lo he tenido por escrito, que son, Steiner transmite, al igual que Paz y al igual que Reyes, por una parte la generosidad y por otra parte una religión del cumplimiento, una religión de la realización y un temor a lo potencial. Es decir, como que Alfonso Reyes y quizás atrás Goethe están en la idea de que el ser humano es ante todo acto y debe de tratar de sacar, como diría María Zambrano, otra maestra, debe tratar de sacar de las entrañas la luz del logos, que no solo es palabra, sino que es cumplimiento, acto, empresa, hazaña, comunidad. ¿Y cómo se interrelaciona la traducción que usted hizo de Steiner de el libro Después de Babel con su libro inédito De Babel a Papel? Bueno, el título de Babel a Papel, que será el número 6 de mis paseos, porque yo he organizado mi obra literaria en paseos 1, paseos 2, este va a ser paseo 6, pues es obviamente un homenaje a Steiner. Empieza con un ensayo inicial sobre la Torre de Babel, y la tesis, y se relaciona en el sentido de que la tesis, por así decir, central de Después de Babel, es que la pluralidad y la diversidad de las lenguas, lejos de ser una maldición, es o puede ser una bendición. Este libro de Babel a Papel no es un libro, digamos, orgánico en el sentido de que sea un libro sobre un solo tema, sino más bien es un libro que él mismo es una Babel. Hay ensayos sobre Ovidio, Gil Vicente, Iván Illich, muchos otros, Marcel Schwab, muchos otros autores. Esta idea de que la pluralidad no es una maldición, sino es una bendición, o puede ser un camino de salvación, es algo que también enuncia o sugiere otro maestro mexicano, otra presencia mexicana, que es la de Gabriel Said, quien tiene un libro que ha ido reeditando varias veces y traduciéndose, que se llama Los demasiados libros, que es un libro donde precisamente se explora el problema de la multiplicación y la multiplicidad de los libros. O sea que hay un vínculo más o menos explícito que tiene que ver con una especie de, una suerte de homenaje al propio Steiner,
a la temática que él ha explorado, pero más allá a un campo conceptual que atraviesa el mundo contemporáneo, un espacio preguntón, un espacio inquisitivo, que es el espacio de esta pregunta: ¿la pluralidad es buena? ¿Tiene sentido? ¿Lleva a algún lado? Y la respuesta de Steiner y la de Said y la mía, con distintos acentos cada uno, sería optimista, rotundamente optimista. Sí, sí, sí. Qué bien.